Continuamos con nuestra serie de devocionales acerca del matrimonio. Ayer hablamos de los padres y vimos cómo aún con buenas intenciones pueden entrometerse, opinar, influir y muchas veces desordenar el pacto cuando no se establecen límites. Allí el peligro era externo, voces que hablan desde afuera del matrimonio, pero hoy el escenario cambia. Porque si ayer el problema era la opinión, hoy el problema es la preferencia. Y hoy vamos a hablar de el matrimonio por encima de los hijos. El título del devocional de hoy es El orden de Dios, el matrimonio antes que los hijos. Y sí, mis hermanos, el problema de ayer era la opinión externa, pero el problema de hoy es la preferencia de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los padres aconsejan, pero los hijos conquistan el corazón. Los padres hablan desde afuera, pero los hijos viven dentro de la casa. Y por eso el riesgo es mayor. Aquí no se trata de intromisión, sino de afecto desordenado. No se trata de alguien que opina demasiado, sino de alguien a quien se ama tanto que sin notarlo comienza a ocupar un lugar que no le corresponde. Ayer el matrimonio era presionado, hoy el matrimonio es desplazado y la escritura vuelve a hablar con la misma claridad. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice, y luego cuando vengan los hijos, el orden cambiará. El pacto no se modifica con las etapas de la vida. El diseño de Dios no se reescribe con la maternidad ni con la paternidad. Hoy no hablaremos de padres que se entrometen, hablaremos de hijos que sin quererlo pueden convertirse en el centro. Y cuando el centro se mueve, todo el hogar comienza a inclinarse. Los hijos son una bendición de Dios. Nadie que ame la Escritura puede negar eso. Son herencia del Señor. Flechas en las manos del valiente, fruto del vientre que el cielo concede. Pero toda bendición, cuando se desordena, puede convertirse en un ídolo, porque una cosa es amar a los hijos y otra muy distinta es ponerlos en el trono. El problema nunca ha sido el amor, sino el orden del amor. Cuando los hijos ocupan el lugar que pertenece al pacto matrimonial, el hogar comienza a fracturarse lentamente, no con gritos, no con escándalos, sino con silencio. El esposo deja de ser esposo para convertirse solo en padre, y la esposa deja de ser esposa para convertirse únicamente en madre. Y esto se ve reflejado en que la conversación en el matrimonio muere, la intimidad se posterga, el nosotros se diluye, y sin darse cuenta, aunque la casa sigue en pie, el matrimonio comienza a vivir en ruinas. Dios nunca diseñó que los hijos fueran el centro del hogar. El centro siempre fue el pacto, porque los hijos llegan, pero también se van. El matrimonio permanece. Cuando los hijos crecen viendo a un padre y una madre que se aman, aprende seguridad, pero cuando crece viendo a un matrimonio desplazado, aprende de ansiedad. Muchos hogares están criando hijos felices por un tiempo, pero preparando matrimonios vacíos para el futuro. Y cuando los hijos se marchan, queda la pregunta silenciosa flotando en la casa. ¿Y ahora quién somos? El error no fue amar demasiado a los hijos, fue dejar de cuidarse como esposos, porque el matrimonio no es sostenido por los hijos son sostenidos por el matrimonio. Cuando el pacto está firme, los hijos descansan. Cuando el pacto se debilita, los hijos cargan un peso que nunca debieron llevar. Y aquí es donde debemos hablar con verdad, aunque duela. Muchos dicen, mis hijos son lo primero, pero Dios nunca dijo eso. Dios dijo que el matrimonio es una sola carne, una unión antes que la paternidad, un pacto antes que la crianza, una alianza que no se suspende cuando llegan los pañales, el cansancio o las noches sin dormir. Los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan un matrimonio ordenado, necesitan ver afecto, perdón, respeto, prioridad.
Porque cuando un hijo crece viendo que su madre honra a su padre y su padre protege a su madre, aprende sin palabras cómo funciona el amor verdadero. Pero cuando ve competencia, descuido o desplazamiento, aprende desde la confusión. El matrimonio no compite con los hijos, los sostiene. Y cuando el orden de Dios se respeta, nadie pierde. Los hijos no aman menos, aman mejor. La casa no se enfría, se fortalece y el pacto vuelve a ocupar su lugar. Porque cuando el matrimonio es prioridad, los hijos no se sienten menos importantes, se sienten más seguros. Por eso el llamado no es solo para mañana, es para hoy, para no dejar que los años pasen como hojas llevadas por el viento, para no despertar un día mirando al otro lado de la cama y descubrir que quien duerme allí es casi un extraño. El matrimonio no se pierde de un día para otro, se pierde lentamente, cuando dejamos de hablar, cuando dejamos de salir, cuando dejamos de reír, cuando siempre hay algo más urgente que el uno al otro. El amor no muere por falta de sentimientos, muere por falta de tiempo. Por eso es ahora cuando debemos cuidarnos, ahora cuando debemos elegirnos, ahora cuando debemos disfrutar la gracia de estar juntos, hablar sin prisa, caminar tomados de la mano, mirarse a los ojos sin interrupciones, no solo como padres, sino como esposos, porque los hijos crecen, el ruido se va apagando, la casa queda en silencio y lo único que permanece es el pacto. Y qué triste sería llegar al futuro con una casa ordenada, con hijos formados, pero con un matrimonio vacío. Dios no quiere que sobrevivan juntos, quiere que caminen juntos. Por eso es sabio apartar tiempo intencional, tiempo protegido, momentos donde los niños no estén, donde no haya pantallas, donde no haya distracciones. No es egoísmo, es obediencia. Un matrimonio que se cuida hoy es un matrimonio que tendrá paz mañana. Porque cuando llegue la vejez, cuando las fuerzas disminuyan y la vida se vuelva más lenta, no queremos sentarnos en dos sillas separadas. Queremos sentarnos juntos, mirarnos con ternura y decir sin palabras, valió la pena no soltarnos. Que nuestros hijos puedan irse tranquilos sabiendo que dejan atrás no solo una casa, sino un amor firme. Y que el día de mañana, cuando todo pase, nuestro matrimonio no sea una historia de distancia, sino un matrimonio de fidelidad. Y estar confiados en que ese orden es el que glorifica a Dios. Oremos. Señor, te pedimos por esto, Señor, porque nos ayudes a establecer prioridades en nuestro matrimonio, en nuestra casa, que no dejemos hacer una cosa sin hacer la otra, que sigamos, Señor, amando a nuestros hijos con todo el amor, Señor, que tú nos das y que tenemos, Dios mío, para ellos, pero que establezcamos, Señor, esa prioridad de amar primero a nuestro cónyuge, de entregarnos, Señor, y que el fruto de este amor, Señor, sea un ejemplo para nuestros hijos, porque hay que recordar que ellos entonces también pasarán a cumplir este pacto, que dejarán a su padre y a su madre, y que entonces podamos, Señor, sentirnos seguros, porque como matrimonio fuimos un ejemplo, Señor, para ellos, Señor. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén.